Nunca imaginó que la copa de champán con la que su esposo brindaba por el éxito no era para celebrar con ella, sino para despedirla de su propia vida, porque a veces el sacrificio de una mujer es el escalón que un hombre usa para subir y luego patear la escalera. Hola y bienvenidos a Vidas en Cambio, el canal donde las emociones se transforman en historias que tocan el alma. Te invitamos a suscribirte ahora mismo, a dejar tu like y a decirnos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas, porque aquí subimos videos diarios que te harán creer de nuevo en los milagros. Elena se miró en el espejo del baño de servicio del restaurante, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano áspera y agrietada por el detergente, mientras al otro lado de la pared se escuchaban los aplausos y las risas de la alta sociedad, celebrando el 5º aniversario de El Gran Gatsby, el bar más exclusivo de la zona, y el orgullo de su esposo Carlos. Elena llevaba un uniforme gris desgastado que ocultaba la figura que alguna vez había enamorado a Carlos cuando ambos no tenían nada más que sueños y deudas, pero esta noche ella no era la esposa del dueño, era simplemente la encargada de la limpieza, porque Carlos le había dicho que necesitaban ahorrar y que nadie cuidaría el negocio mejor que ella. 5 años habían pasado desde que hipotecaron la casa que heredó de su abuela para comprar este local que entonces era una ruina, y Elena recordaba cada noche durmiendo sobre colchones en el suelo respirando polvo de yeso, mientras ella misma pintaba las paredes para que Carlos pudiera tener el bar de sus sueños. Él siempre le decía que sería temporal, que en cuanto el negocio despegara a ella, sería la reina del lugar y viajarían a Europa, pero la realidad era que el negocio había despegado y ella se había quedado pegada al suelo fregando las baldosas que los clientes ricos ensuciaban. Esa noche Carlos estaba radiante, vestido con un smoking italiano, rodeado de inversores y mujeres jóvenes que reían de sus chistes, mientras él ni siquiera había mirado a Elena cuando ella entró por la puerta trasera. Elena salió del baño y comenzó a recoger las copas vacías, intentando hacerse invisible para no avergonzar a su esposo, quien le había sugerido que su presencia no encajaba con la imagen de lujo que quería proyectar. Mientras apilaba los platos, sintió una mano en su hombro y se sobresaltó, pero al girarse se encontró con la mirada compasiva de don Gregorio, el antiguo proveedor de vinos que conocía a la pareja desde el principio. Él le susurró que no debería estar haciendo eso, que ella era la dueña tanto como Carlos y que le dolía verla reducida a una sombra, pero Elena solo sonrió con tristeza y le dijo que alguien tenía que asegurarse de que todo estuviera perfecto. En ese momento las luces se atenuaron y Carlos tomó el micrófono en el escenario con esa sonrisa encantadora y comenzó a hablar sobre el esfuerzo requerido para construir un sueño. Elena se detuvo detrás de una columna esperando que en este aniversario por fin él la mencionara y reconociera que sin su dinero y su trabajo físico el Gran Gatsby no existiría. Carlos agradeció a los inversores, al chef y al decorador, pero el nombre de Elena no salía de sus labios. De repente Carlos hizo una pausa dramática y dijo que quería presentar a su musa, a la mujer que había estado a su lado y que era la inspiración detrás de la nueva renovación. El corazón de Elena dio un vuelco de esperanza, pensando que era una sorpresa que la llamaría al escenario y la besaría frente a todos. Elena soltó el trapo y dio un paso tímido hacia la luz, pero entonces Carlos extendió la mano hacia el otro lado del salón, y una mujer despampanante, mucho más joven que Elena, con un vestido rojo que parecía hecho de fuego, se levantó de la mesa principal. Un aplauso estruendoso llenó el lugar mientras la mujer subía al escenario y abrazaba a Carlos con una familiaridad que heló la sangre de Elena. Carlos anunció que esa era Sofía, su nueva socia y directora de imagen, y que gracias a ella el bar entraría en una nueva era de modernidad, dejando atrás lo viejo y lo obsoleto. Mientras decía esas palabras, sus ojos se cruzaron por un segundo con los de Elena en la oscuridad, y ella no vio amor, sino una frialdad calculadora. Elena retrocedió sintiendo las lágrimas quemar sus ojos y el nudo en la garganta, porque acababa de entender que para Carlos ella era parte de eso que llamaba viejo y obsoleto. Corrió hacia la cocina y salió al callejón trasero, donde el aire frío golpeó su cara mojada, y se dejó caer sobre unos cajones llorando por la humillación pública. Pero mientras lloraba su mente comenzó a repasar los últimos meses, las llegadas tarde de Carlos y el perfume dulce en su camisa, y se dio cuenta de que la mujer del vestido rojo no era una desconocida, pues había visto el nombre Sofía en los extractos bancarios bajo el concepto de consultoría externa, sumas que podrían haber pagado su hipoteca 3 veces. La tristeza se transformó en una rabia sorda y profunda, porque no solo le había robado su juventud, sino que lo usaba para construirle un trono a otra.
Elena se levantó y se secó las lágrimas decidiendo que esa noche no volvería a casa a esperarlo, sino que iría al pequeño despacho en el sótano del bar donde se guardaban los archivos viejos y donde Carlos nunca bajaba. Necesitaba pruebas, necesitaba saber cuánto tiempo llevaba siendo la burla de su marido. Al bajar las escaleras oscuras y encender la luz fluorescente vio el desorden de cajas, pero su atención se centró en una pequeña caja fuerte escondida detrás de unos archivadores, una caja que Carlos le había dicho que estaba estropeada. Elena buscó en su bolsillo el llavero donde guardaba una pequeña llave oxidada que había encontrado en la chaqueta de Carlos meses atrás. Con manos temblorosas insertó la llave y giró esperando estar equivocada, pero el mecanismo hizo un clic y la puerta se abrió revelando un sobre grueso con la frase «Plan de salida» escrita con la letra de Carlos. Elena tomó el sobre y al leer los documentos su respiración se agitó. Eran un borrador de divorcio fechado hace 6 meses donde se estipulaba que Elena cedería su parte del bar a cambio de una suma ridícula alegando incompetencia mental, pruebas falsas que Carlos había estado fabricando. Pero lo peor eran las fotos debajo de los papeles, fotos de Carlos, Sofía mirando casas en la playa, ecografías de un embarazo reciente con el nombre de Sofía, y una reserva de vuelos solo de ida para 2 personas a las Islas Caimán para la semana siguiente. Elena ahogó un grito de dolor puro al darse cuenta de que el plan no era solo dejarla, sino dejarla en la ruina total y tachada de loca mientras él se escapaba con su amante y su hijo no nacido. En ese instante escuchó pasos pesados bajando las escaleras y la voz de Carlos riendo por teléfono diciendo que la estúpida de su mujer ya se había ido y que tenía el camino libre para sacar el dinero antes del viaje. Elena se congeló con los documentos en la mano, sabiendo que si él la encontraba allí con las pruebas de su traición no dudaría en hacerle daño. Miró a su alrededor y se escondió rápidamente detrás de una pila de cajas viejas de licor, apagando la linterna de su móvil justo cuando la puerta se abrió de golpe. La silueta de Carlos se recortó contra la luz del pasillo y entró tarareando Victoria, sin saber que en la oscuridad los ojos de la mujer que había despreciado lo observaban no con miedo sino con la fría determinación de alguien que acaba de perderlo todo y que por lo tanto ya no tiene nada que perder. Carlos se movía por el pequeño despacho con la arrogancia de quien se siente intocable, silbando esa melodía que solía cantar en la ducha mientras sus manos saqueaban el interior de la caja fuerte. Desde su escondite detrás de las cajas de licor, Elena contenía la respiración hasta el punto del dolor, sintiendo como el polvo del sótano le picaba en la nariz y rezando para no hacer ni un solo ruido que la delatara. A través de una rendija vio como Carlos sacaba fajos de billetes, joyas que habían pertenecido a su madre y 2 pasaportes nuevos que brillaban bajo la luz fluorescente mientras murmuraba que todo estaba saliendo mejor de lo planeado y que pronto él y Sofía estarían lejos de este agujero. Carlos cerró la caja fuerte de un portazo sin notar que faltaba el expediente del plan de salida, y salió del sótano cerrando la puerta con llave desde fuera dejando a Elena atrapada en la oscuridad. Elena esperó unos minutos para asegurarse de que él no regresaría y luego encendió la linterna de su móvil con dedos entumecidos, sabiendo que no podía salir por la puerta pero recordando una pequeña ventana de ventilación detrás de los estantes que daba al callejón. Con un esfuerzo sobrehumano movió los estantes pesados raspándose los brazos hasta que logró abrir el ventanuco y arrastrarse hacia la libertad cayendo sobre el asfalto húmedo del callejón, sucia y golpeada pero con la carpeta a salvo. La noche la recibió con indiferencia y Elena caminó sin rumbo bajo la lluvia refugiándose en una parada de autobús donde abrió la carpeta para entender la magnitud de la traición. Leyendo los documentos descubrió que Carlos no solo planeaba el divorcio, sino que había falsificado su firma en préstamos millonarios poniendo la deuda a nombre de Elena, mientras transfería los activos del bar a una sociedad fantasma en un paraíso fiscal. Él se llevaba el dinero y la gloria, y ella se quedaba con la ruina y la cárcel por fraude. La náusea la invadió, pero entonces recordó a don Gregorio, el viejo proveedor de vinos, que le había ofrecido su ayuda en la fiesta. Sin dinero y con el móvil casi sin batería caminó hasta la mansión de don Gregorio en el barrio antiguo, y tocó el timbre con desesperación hasta que el anciano apareció. Al verla empapada y temblando, don Gregorio no hizo preguntas y la hizo entrar ordenando té caliente y mantas. En la biblioteca Elena se derrumbó y le contó todo entregándole la carpeta empapada. Don Gregorio leyó los documentos con rostro serio, y al terminar golpeó la mesa con furia prometiendo que no dejarían que Carlos ganara.
Le explicó que si iban a la policía ahora Carlos usaría a sus abogados para culparla a ella, así que necesitaban ser más astutos y usar su propia arrogancia en su contra. Don Gregorio le dijo que tenían 48 horas para congelar sus cuentas y que ella debía dejar de ser la víctima para convertirse en su peor pesadilla. La mañana siguiente amaneció gris y Elena, transformada con ropa elegante prestada por la familia de don Gregorio, y con una mirada de acero se dirigió al banco de Carlos acompañada por el anciano. Entraron en la sucursal atrayendo las miradas de todos y Elena se acercó al gerente exigiendo un estado de cuenta detallado y cuestionando una transferencia reciente de $50,000. El gerente, pálido y sudando frío ante la presencia de don Gregorio y la nueva actitud de Elena, obedeció mientras ella le advertía que su abogado revisaría cada movimiento. Elena sabía que en cuanto saliera el gerente llamaría a Carlos y ese era exactamente el plan: hacerlo entrar en pánico. Minutos después el teléfono de Carlos sonó mientras estaba con Sofía y al enterarse de que Elena había estado en el banco con un abogado y actuando como la dueña del mundo, el terror lo invadió. Comprendió que Elena sabía lo del dinero y que no estaba derrotada llorando en un rincón. Presa del pánico, Carlos le gritó a Sofía que debían irse ese mismo día, adelantando el vuelo y la huida sin saber que cada decisión impulsiva que tomaba lo empujaba más hacia la trampa que Elena y don Gregorio estaban tejiendo. Mientras Carlos corría hacia su coche para vaciar lo que quedaba de las cuentas, el abogado de don Gregorio, el doctor Valdés, ya estaba redactando la orden judicial que cambiaría el juego por completo. El despacho del doctor Valdés olía a tabaco y a leyes antiguas, un aroma que extrañamente calmó los nervios de Elena, mientras el abogado revisaba el plan de salida con una lupa. El silencio solo se rompía por el sonido de la lluvia afuera hasta que Valdés levantó la vista con satisfacción. Señora, dijo con voz grave, su marido es un criminal, pero es descuidado, pues en su arrogancia cometió un error fatal al redactar la transferencia. Elena se inclinó hacia adelante aferrándose a la esperanza. Resulta que para que la deuda fraudulenta sea legal y la transferencia a las Islas Caimán irreversible, se requiere una validación física desde el servidor seguro que se encuentra físicamente en el bar. Los ojos de Elena se abrieron al comprender que Carlos, en su prisa por huir, había olvidado autorizar la transferencia final desde el ordenador del despacho y que el dinero estaba en el limbo esperando una confirmación. Eso significa, continuó Valdés, que si accedemos al servidor antes que él podemos cancelar la transferencia y redirigir los fondos a una cuenta judicial probando el fraude. Elena sintió un escalofrío al darse cuenta de que Carlos volvería al bar en cuanto notara el fallo y tendrían que enfrentarlo. Don Gregorio, con rostro sombrío, aseguró que ellos llegarían primero, pero advirtió a Elena que esto sería una guerra psicológica, que al entrar por esa puerta Carlos no podía ver a la esposa asustada, sino a la dueña legítima. Mientras tanto, en el deportivo de lujo, Carlos conducía como un maníaco mientras Sofía le gritaba histéricamente exigiendo explicaciones sobre el desastre legal en el que se estaba metiendo. Carlos intentaba calmarla prometiendo que huirían pronto, pero su frase quedó cortada cuando el teléfono emitió una alerta de error de transacción indicando que la autorización había sido denegada y se requería validación en la terminal matriz. Carlos frenó en seco, pálido de terror al darse cuenta de que había dejado el token de seguridad en el doble fondo de la caja fuerte, cegado por las prisas. Sofía, al entender que el dinero estaba bloqueado, rompió a llorar de frustración, llamándolo inútil y recordándole que estaba embarazada de su hijo. Carlos, lleno de odio, dio un volantazo y aceleró hacia el Gran Gatsby con la desesperación de un animal acorralado decidido a recuperar el token y huir, sin saber que conducía hacia su sentencia. Elena y don Gregorio llegaron al restaurante 10 minutos antes, entrando por la puerta de servicio en la oscuridad. Don Gregorio se quedó vigilando la entrada principal mientras Elena corría hacia el sótano con el corazón desbocado pero con manos firmes. Bajó las escaleras, encendió el ordenador usando las contraseñas que conocía de memoria y vio la notificación de esperando autorización. Insertó un pendrive rastreador que le dio el abogado, pero antes de poder hacer más escuchó un coche frenar con violencia arriba y la voz de Carlos gritando. Habían llegado. Elena reprimió el impulso de esconderse y, recordando las palabras de don Gregorio, se sentó en la silla de cuero giratoria de Carlos, la silla prohibida, y esperó. Los pasos de Carlos resonaron en la escalera y la puerta se abrió de golpe. Él entró sudando y buscando el token en la caja fuerte sin mirar a la silla, hasta que la voz de Elena, fría y letal, cortó el aire diciéndole que si buscaba el token ella lo había movido.
Carlos se congeló y al girarse vio a Elena iluminada por la luz azul de la pantalla, no como la fregona que despreciaba, sino como una mujer imponente. Sofía apareció jadeando detrás de él y ambos se quedaron paralizados. Carlos intentó usar su tono de mando para echarla, pero su voz salió patética. Elena le dijo que lo sabía todo sobre el divorcio y las cuentas en Caimán. Carlos, cambiando de táctica, intentó manipularla con una máscara de arrepentimiento diciendo que todo era un error y que Sofía no significaba nada para él, provocando la ira de su amante. Le rogó a Elena que le diera el token prometiéndole arreglar todo, pero ella lo miró con asco y lástima. Sacó el pequeño dispositivo negro de su bolsillo, y cuando Carlos estiró la mano triunfante pensando que había ganado, ella caminó hacia la trituradora de papel y dejó caer el token entre las cuchillas, destruyéndolo por completo. El sonido del plástico rompiéndose fue el sonido del fin para Carlos, que cayó de rodillas llorando por su dinero perdido. Elena se paró sobre él sintiéndose gigante y le dijo que la fiesta no había terminado porque los invitados principales acababan de llegar al escuchar las sirenas de la policía afuera. Carlos levantó la vista derrotado, pero entonces Sofía, decidida a no caer con él, sacó una memoria USB de su bolso y jugó su última carta. Elena, dijo Sofía con voz temblorosa, si vas a hundirlo necesitas ver lo que hay aquí, porque no es solo dinero lo que te ocultaba, sino algo sobre tu abuela. Elena se giró bruscamente recordando que su abuela había muerto de un ataque al corazón años atrás. Sofía, con una sonrisa cruel, reveló que en el USB había grabaciones de seguridad de la noche en que murió la anciana, mostrando que ella había ido al bar a confrontar a Carlos por falsificar su firma. Y cuando sufrió el ataque él no llamó a la ambulancia, sino que se sirvió un trago y esperó a que muriera para quedarse con la casa. El mundo de Elena se detuvo y el aire salió de sus pulmones al comprender que el hombre con el que dormía no era solo un ladrón y adúltero, sino un asesino, y la rabia fría se transformó en un fuego infernal que amenazaba con consumirlo todo. La palabra asesino golpeó a Elena, reescribiendo los recuerdos de la muerte de su abuela y confirmando que las lágrimas de Carlos en el funeral eran falsas mientras vendía la casa a sus espaldas. La rabia de Elena se transformó en una calma helada. Carlos, acorralado por la revelación de Sofía y las sirenas, perdió la razón y se lanzó a estrangular a su amante gritándole traidora. Sofía chilló, pero antes de que él pudiera matarla, Elena lo detuvo estrellándole una botella de whisky en las costillas con toda su fuerza. Carlos cayó al suelo jadeando de dolor y terror al ver que su esposa ya no era sumisa. No toques a nadie más, hizo Elena con la botella rota en la mano. Don Gregorio y la policía irrumpieron en el despacho y el doctor Valdés anunció la detención de Carlos por fraude y omisión de socorro. Mientras lo esposaban, Carlos suplicó a Elena apelando a su futuro juntos, pero ella se agachó y le susurró que él no era su esposo sino su mayor error y que sus hijos jamás llevarían el apellido de un cobarde. Mientras se llevaban a Carlos a rastro, Sofía intentó escapar pegada a la pared, pero Elena la detuvo en seco. Sofía fingió ser una víctima, pero Elena le entregó el USB a la policía exponiéndola como cómplice, que cayó una muerte por dinero. Sofía fue esposada gritando mientras la sacaban del sótano, dejando a Elena y don Gregorio en un silencio sepulcral. Elena se dejó caer en la silla temblando por la adrenalina, sintiendo que había perdido toda su inocencia y su pasado. Don Gregorio la consoló, pero le señaló la pantalla del ordenador. El abogado había encontrado una carpeta oculta llamada Seguro de Vida que revelaba que la abuela de Elena había cambiado su testamento antes de morir, dejando el terreno a una fundación benéfica bajo el nombre de Elena, y estipulando que en caso de fraude la propiedad volvía a su nieta. La venta de Carlos era nula y el terreno donde se alzaba el Gran Gatsby pertenecía legalmente a Elena. Al leerlo, Elena entendió que la justicia divina existía. Se miró al espejo viendo nacer una nueva fuerza en sus ojos y le dijo a don Gregorio que cerraría el lugar para siempre, pues no serviría ni una copa más sobre el sufrimiento de su abuela. Decidió transformar el bar en algo que ayudara a los demás y salió a la calle al amanecer respirando libertad. Pero mientras miraba el horizonte no sabía que una figura encapuchada la observaba desde las sombras de la calle de enfrente, alguien de su pasado que había regresado al saber de la caída de Carlos. Elena apretó los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta, sintiendo como el miedo intentaba apoderarse de sus pulmones nuevamente, pero cerró los ojos un segundo y se recordó a sí misma que la mujer asustada de ayer había muerto. La figura encapuchada cruzó la calle lentamente y se detuvo a pocos metros de ella, manteniendo una distancia respetuosa. Elena alzó la barbilla desafiante y preguntó quién era.
La figura bajó la capucha revelando un rostro que Elena no había visto en 10 años, pero que reconocería en cualquier lugar. Era Lucas, el hijo del panadero del barrio antiguo, su primer amor, el chico con el que soñaba construir una vida sencilla antes de que Carlos apareciera con sus promesas de grandeza. Lucas tenía ahora algunas canas y una cicatriz en la ceja, pero sus ojos seguían teniendo esa bondad infinita que a Elena siempre le había dado paz. Elena sintió que las rodillas le fallaban y murmuró su nombre sin poder creerlo, confesando que pensaba que él se había olvidado de ella. Lucas negó con tristeza y sacó de su abrigo un paquete de cartas viejas atadas con una cuerda. Nunca me fui, Elena, y nunca te olvidé. Te escribí cada semana durante el primer año después de que te casaste. Fui a buscarte a la casa de tu abuela docenas de veces, pero Carlos siempre salía y me decía que no querías verme, que te avergonzabas de tu pasado pobre y que habías tirado mis cartas a la basura. Elena tomó el paquete con manos temblorosas, viendo que las cartas estaban sin abrir, pero tenían el sello de recibido de la antigua dirección de Carlos. Él las había interceptado todas y le había mentido diciendo que Lucas se había casado con otra para aislarla y dejarla sola. Las lágrimas de Elena cayeron sobre el papel viejo, mezclándose con la tinta de un amor interrumpido. Perdóname, Lucas, sollozó ella, creí sus mentiras, fui tan ciega. Lucas dio un paso adelante y la abrazó con fuerza, un abrazo que olía a pan caliente y a hogar, un abrazo que soldó las piezas rotas del alma de Elena. No tienes nada que perdonarle, susurró él. Vi las noticias, supe que había sido tú quien hizo justicia. Siempre supe que tenías ese fuego dentro. Elena se separó un poco y miró hacia el edificio imponente de El Gran Gatsby que se alzaba detrás de ella. Tengo el edificio, Lucas, le dijo secándose las lágrimas. Es mío legalmente, pero lo odio. Quiero quemarlo. Quiero que desaparezca. Lucas miró la fachada y le sonrió con sabiduría, diciéndole que no lo quemara, pues eso sería darle importancia a la memoria de Carlos. Transfórmalo, le dijo. Haz que este lugar, que fue un monumento a la codicia, se convierta en un refugio. Soy arquitecto, Elena, y me especializo en recuperar espacios para la comunidad. Déjame ayudarte a limpiar la energía de este lugar y devolverle a tu abuela el honor que merece. Elena sintió una chispa de esperanza y entraron juntos al bar, abriendo las puertas para dejar salir el olor a encierro. Empezaron a trabajar en ese mismo instante, poseídos por una urgencia renovadora. Elena tomó un mantel de lino blanco y lo arrancó de una mesa con fuerza, tirando al suelo las copas finas que se hicieron añicos con un sonido liberador. Lucas tomó una silla de diseño incómodo y la lanzó hacia una pila en el centro del salón. Pasaron las horas y a media mañana llegó don Gregorio con herramientas y al ver a Lucas trabajando junto a Elena solo sonrió y se unió a ellos. Durante las semanas siguientes el Gran Gatsby dejó de existir. Los letreros dorados fueron arrancados, el mármol frío fue cubierto con madera cálida y la cocina industrial comenzó a oler a guisos caseros y pan horneado. Elena vendió todo el mobiliario de lujo y con ese dinero financió la obra y creó un fondo para pagar a los empleados que Carlos había explotado. La mayoría se quedó contagiados por la nueva luz de Elena. El rumor corrió por la ciudad diciendo que Elena estaba haciendo un milagro, y el día que colgaron el nuevo letrero pintado a mano, Elena sintió que su abuela le sonreía. Ya no se llamaba el Gran Gatsby, se llamaba la Mesa de Carmen, comedor y refugio. La noche antes de la inauguración, Elena estaba sola en el salón terminando de colocar flores silvestres cuando Lucas entró y le dijo que estaba hermosa. Ya no había rastro de tristeza en sus ojos. ¿Tienes miedo por mañana?, preguntó él. Un poco, admitió ella, temiendo que la gente no quisiera entrar en un lugar con tanta historia oscura. Lucas le tomó la mano y le aseguró que vendrían por el corazón que latía adentro. Pero entonces el teléfono de Elena sonó, rompiendo la magia. Era el doctor Valdés con voz tensa. Elena, tenemos un problema serio, dijo. Carlos ha pedido hablar contigo desde la cárcel con urgencia. Dice que tiene información sobre una cuenta oculta en Suiza con dinero suficiente para mantener el comedor por 100 años. Pero dice que es una cuenta cifrada y solo te dará la clave a ti si vas a verlo en persona mañana antes de la inauguración. Elena sintió un nudo en el estómago y el frío volvió a recorrer su espalda ante la idea de volver a ver al monstruo. Lucas, al enterarse, le advirtió inmediatamente que era una trampa para desestabilizarla y arruinar su día, pidiéndole que no fuera. Elena miró el letrero de la Mesa de Carmen, y aunque sabía que Lucas tenía razón, pensó en la gente que comería allí y en el futuro del proyecto.
Respiró hondo y con una determinación nacida de la responsabilidad le dijo a Lucas que tenía que ir. No voy por él ni por sus mentiras. Voy por el futuro de este lugar. Voy a ir a esa cárcel, voy a mirarlo a los ojos sin miedo y tomaré lo último que me robó. Y luego volveré aquí para abrir las puertas de mi vida. Lucas asintió comprendiendo que ella necesitaba cerrar ese círculo para ser libre y prometió llevarla y esperarla en la puerta para que nunca más tuviera que entrar sola. El sonido de las rejas de metal cerrándose detrás de ella resonó como un disparo en el pasillo de hormigón de la prisión estatal, pero Elena no se estremeció. Caminaba con la cabeza alta siguiendo al guardia a través del laberinto gris, sintiendo el peso de la mirada de Lucas en su espalda justo antes de cruzar el umbral de seguridad donde él tuvo que quedarse. Elena llegó a la sala de visitas, se sentó frente al cristal blindado. Minutos después la puerta del otro lado se abrió y Carlos entró. Ya no llevaba trajes italianos ni relojes de oro. Llevaba un uniforme naranja desteñido, tenía la cabeza rapada y ojeras profundas que contaban historias de noches sin dormir. Al ver a Elena una sonrisa torcida y arrogante intentó formarse en sus labios, pero no llegó a sus ojos que estaban vacíos y fríos. «Has venido», dijo él a través del interfono con una voz rasposa que sonaba a óxido. «Sabía que vendrías. El dinero siempre te llamó la atención aunque fingieras ser una santa». Elena lo miró fijamente observando cada arruga, cada gesto, y se dio cuenta de algo que la liberó por completo. Ya no sentía miedo ni odio ni siquiera lástima. Solo sentía la indiferencia que se siente ante un extraño desagradable. «No he venido por el dinero, Carlos», dijo ella con voz calmada. «He venido porque quería ver con mis propios ojos que el monstruo que vivía bajo mi cama ya no tiene dientes». Carlos soltó una risa seca y golpeó el cristal con la palma de la mano. «No te hagas la fuerte, Elena. Sin mí no eres nada. Ese bar se va a hundir. Tú no sabes de negocios, sabes de fregar suelos. Pero tengo esa cuenta en Suiza. Millones, Elena. Suficiente para que vivas como una reina o para que juegues a la beneficencia con tu panadero. Te daré el código, pero quiero algo a cambio». Elena arqueó una ceja esperando la manipulación. «¿Qué quieres?», preguntó. «Quiero que retires los cargos del homicidio de tu abuela», dijo él bajando la voz. «Fraude puedo manejar. Pero homicidio, eso es cadena perpetua. Si dices que te equivocaste, que estabas confundida, te doy el dinero». Elena se inclinó hacia el cristal y por primera vez sonrió. Una sonrisa triste pero definitiva. Carlos le dijo suavemente: «Ese dinero no es tuyo para negociar. Ese dinero lo robaste. Y sobre los cargos, mi abuela merece justicia más que tú mereces libertad. No voy a retirar nada. Quédate con tu dinero sucio. Si mi comedor tiene que sobrevivir, lo hará con trabajo honesto, no con sobornos de un asesino». Se levantó para irse. La cara de Carlos se transformó en una máscara de furia. «Espera», gritó golpeando el cristal. «No puedes dejarme aquí. Te vas a arrepentir. Vas a fracasar y vendrás llorando a pedirme ayuda». Elena se detuvo sin girarse y dijo sus últimas palabras que cerraron el libro de su pasado para siempre. «Ya no lloro, Carlos. Ahora construyo. Adiós». Salió de la sala de visitas dejando atrás los gritos de un hombre que se había convertido en un fantasma. Al salir a la luz del sol, Lucas corrió hacia ella y la abrazó sin preguntar nada. Elena hundió la cara en su pecho y respiró hondo. «Se acabó», susurró ella. «No acepté el trato. No tenemos el dinero de Suiza». Lucas la apartó suavemente y la miró a los ojos con una sonrisa radiante. «¿A quién le importa Suiza?», le dijo señalando hacia el aparcamiento. «Mira». Elena miró y vio que el coche de Lucas estaba lleno de cajas de verduras, pan y carne. «Los proveedores del barrio se enteraron de lo que estás haciendo», dijo Lucas. «Todos han donado. El carnicero y frutero, incluso la dueña de la floristería. No necesitamos dinero sucio, Elena. Tenemos a la gente». Elena sintió que el corazón le estallaba de gratitud. Subieron al coche y condujeron hacia la mesa de Carmen. Al llegar, la escena que encontraron los dejó sin aliento. No solo habían venido los proveedores. Había una fila de personas esperando en la puerta. Pero no era solo gente necesitada de comida. Había vecinos con brochas para ayudar a terminar de pintar, había jóvenes trayendo instrumentos musicales para tocar en la inauguración, había abuelas trayendo manteles hechos a mano. Elena bajó del coche y la multitud aplaudió. No aplaudían a una celebridad, aplaudían a una de los suyos que había regresado.
Elena abrió las puertas de la mesa de Carmen y el aroma a comida casera salió a la calle abrazando a todos. Esa noche el comedor se llenó de risas, de música y de historias compartidas. Elena sirvió el primer plato, un guiso caliente basado en la receta de su abuela, a un hombre anciano que le recordó a don Gregorio. Lucas estaba a su lado sirviendo pan y cuando sus manos se rozaron, Elena supo que no solo había recuperado su vida, sino que había encontrado un nuevo comienzo. Carlos se quedó solo en su celda con sus millones imaginarios y su rencor, mientras Elena, rodeada de amor y comunidad, descubrió que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, sino a quien tienes a tu lado cuando se apagan las luces. Y así termina la historia de cómo una mujer que limpiaba suelos terminó limpiando su alma y construyendo un castillo de esperanza sobre las ruinas de la traición, porque a veces la vida te tiene que romper en mil pedazos para que puedas armarte de nuevo en tu mejor versión. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia de vidas en cambio. Si te ha emocionado la valentía de Elena y crees en las segundas oportunidades, por favor regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras novelas diarias. Déjanos un comentario aquí abajo diciendo "Yo soy fuerte" si alguna vez has tenido que levantarte de una caída, y comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Nos vemos mañana con una nueva historia que tocará tu corazón. Hasta la próxima.